donde HK es lo que está en azul, que sería esta ecuación de aquí. Y de acuerdo al valor de K, de Kn, en esta ecuación tendríamos el valor positivo de Kn, más bien negativo, por lo cual se está multiplicando por -1, y entonces el cambio en el ángulo de flexión del elevador con respecto al CL es igual a menos Kn entre A2 por el volumen del empenaje. Básicamente, en general, la ecuación o la ecuación conclusiva es la misma que teníamos para el caso que se presentó en clase. Y como vamos a ver en la siguiente lámina, para la otra aeronave, básicamente la ecuación será la misma. Obviamente lo que va a cambiar va a ser el valor de Kn y el valor de HK. Entonces, en este caso de esta aeronave, el valor de HK es este que tenemos aquí. El valor de Kn es este que tenemos aquí. Básicamente sería HK menos HCG. Y el valor del cambio en el coeficiente, en el ángulo de flexión del elevador con respecto a CL, sigue siendo el valor de menos Kn entre el valor de A2, multiplicado por el volumen del empenaje. Recordando que A2 es el cambio que sufre el coeficiente de levantamiento del empenaje con respecto a la flexión del elevador. Y reiteramos, la ecuación es la misma que tenemos en la lámina anterior y la misma que se presentó. Cosa que no sucede, como ya había preguntado Eric en la clase antepasada, con respecto a la aeronave Canard. En el caso de la aeronave Canard, esta es la ecuación para el punto neutro. Esta es la ecuación para el margen de estabilidad. Y con base a esta ecuación, tenemos que el cambio en en cambio de ángulo de flexión del elevador con respecto al coeficiente de levantamiento es positivo. Y en este caso se especifica que es el volumen del canal. ¿Alguna pregunta? Es importante tener en cuenta que este valor, o reiterar que este valor nos va a presentar es la pendiente de la curva que presenta los valores del ángulo de flexión del elevador al cambiar el valor del coeficiente de levantamiento. Imaginemos en nuestro coeficiente de levantamiento de la aeronave que puede cambiar 0.1, 0.2, 0.3, bueno, también puede ser 0, pero obviamente si es 0, pues no tendríamos prácticamente el levantamiento, pero en alguna condición de vuelo pudiera llegar a ser 0. 0.1, 0.2, 0.3, hasta el valor de CL máximo. Y para cada uno de esos valores tendríamos un valor de ángulo de flexión del elevador. Para alguno de esos valores, el ángulo de flexión del elevador tiene que ser necesariamente igual con 0. Y lo que es ideal que ese valor de CL sea el valor de CL correspondiente a la velocidad de crucero, siempre y cuando la aeronave, su misión principal, sea la de crucero. Porque de lo contrario, esa aeronave en crucero tendría resistencia al avance por orientación. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Entonces pasamos al tema de hoy, que sería estabilidad con controles libres. Lo anterior fue estabilidad con controles fijos. Ahora pasamos a la estabilidad con controles libres. En este caso se considera que los controles, el timón de profundidad, flota libremente, mientras la aeronave permanece en su condición de equilibrio. Esto, aun cuando el piloto no toque los controles. Para que se logre esto, la aeronave debe de ser estable. El equilibrio de la aeronave se logra ajustando el tap del timón de profundidad para que pueda llevar a la posición deseada. Por ende, la estabilidad con controles libres está ligada directamente a las características de control del tap. Y en esta fotografía o en esta imagen
podemos ver el control del TAP en la cabina, que básicamente es esta rueda que tenemos aquí. Cuando el elevador flota libremente, el momento de bisagra es cero, con un valor indeterminado, el ángulo de flexión del elevador. En esta otra imagen tenemos una fotografía del empenaje, si no mal recuerdo es del helio, en la escuela, y en este podemos ver lo que sería el elevador y en este caso el TAP. Entonces, cuando tenemos controles libres, esta superficie flota libremente, gira libremente con respecto a sus puntos de bisagra, que serían estos puntos que tenemos aquí. Y el control aerodinámico se obtiene básicamente por esta pequeña aletita o el ajuste que se haga a esta aletita. Obviamente el ajuste de esta aletita se realiza a partir de esta rueda. Normalmente el movimiento de esta aleta se mueve a través de nuestro timón, empujando hacia adelante o hacia atrás el timón. ¿Sí queda claro eso? Sí. Es así que se hace necesario establecer una ecuación para establecer el momento de bisagra. Ya mencionábamos que el elevador flota libremente con respecto a este punto que sería la bisagra. Y por ello se hace necesario establecer una ecuación para el momento con respecto a este punto. Esta ecuación sería esta, que sería el coeficiente de momento de bisagra, el subíndice H es de Hank, que sería bisagra en inglés, y sería igual a un valor beta 1 por el ángulo de ataque del empenaje horizontal, más beta 2 por el ángulo de ataque, perdón, por el ángulo de flexión del timón de profundidad, más beta 3 por el ángulo de flexión del TAP. Obviamente, el ángulo de flexión del timón de empenaje se establece con respecto a la longitudinal de la aeronave. Geométricas del TAP y su relación con las superficies de control. Ahora, recordando que el ángulo de ataque del empenaje horizontal lo podemos escribir como, entonces tenemos aquí nuestro ángulo de ataque. Básicamente recordamos que teníamos el ángulo de ataque del empenaje, es el ángulo de ataque del ala menos el ángulo de flujo inducido, y que bajo algunos cambios llegamos a esta ecuación y le sumamos el ángulo de incidencia del empenaje. Entonces, al sustituir en la ecuación del coeficiente de momento de bisagra, podemos obtener una ecuación para el ángulo de flexión del elevador como. Entonces, nuestro ángulo de flexión del elevador, dependiendo del coeficiente de momento de bisagra, va a ser 1 sobre el valor B2 por el coeficiente de momento de bisagra, por el coeficiente de levantamiento de la aeronave entre la pendiente de la curva de levantamiento de la aeronave, por la relación B1 sobre B2, por 1 menos el cambio en ángulo de flujo inducido con respecto al ángulo de ataque, menos la relación B3 entre B2 por el ángulo de flexión del TAP, la relación B1 sobre B2 por el ángulo de incidencia del empenaje. Esta ecuación la podemos sustituir en la ecuación de coeficiente de momento de cabeceo, obteniéndose después de algunos reacomodos. Y entonces, aquí ya está nuestra ecuación de coeficiente de momento de cabeceo, en la cual se ha sustituido esta ecuación. Lo que vemos es que en la ecuación del coeficiente de levantamiento del empenaje estamos considerando estos términos o estas relaciones B1 sobre B2, B3 sobre B2 y B1 sobre B2, así como relaciones como A2 entre B2. Ahora, si derivamos esta ecuación con respecto al coeficiente de levantamiento del ala, bajo la condición de controles libres, tenemos que
Tenemos así la ecuación que describe el coeficiente de momento con respecto al coeficiente de levantamiento para condición de controles libres. Es similar a la ecuación que ya habíamos, que se había presentado previamente, pero se está agregando este término en el segundo elemento o tercer elemento, ya que estos son dos elementos por separado, nada más que los tenemos juntos. Entonces, la diferencia con la ecuación para controles fijos es este elemento de aquí. Está multiplicando obviamente el volumen del empenaje por la relación A1 sobre A, por este valor, el de 1 menos el cambio en ángulo de flujo inducido con respecto al ángulo de ataque. Ahora, retomando el concepto de margen de estabilidad, pero ahora en condiciones de controles libres, pendiente de la curva de coeficiente de momentos versus CL, podemos escribir, y entonces nuestro margen de estabilidad con controles libres, el cual maneja Kn, pero le agregamos este prima, entonces va a ser esta derivada del coeficiente de momento con respecto a CL, y va a ser igual a el margen de estabilidad, al punto neutro con controles libres menos el centro de gravedad, donde el valor del punto neutro con controles libres volvería a salir de esta ecuación sin considerar el valor del centro de gravedad una vez que se multiplica toda esta por menos 1. Entonces, la posición del punto neutro con respecto a la cuerda aerodinámica media con controles libres es esta que tenemos aquí. Y en esta igualdad se está queriendo indicar o reiterar que la posición del punto neutro con controles libres es también una posible posición del centro de gravedad, aunque no es la posición del centro de gravedad que se obtiene a través de peso y balance. Recordando que el punto neutro con controles fijos se expresa como, entonces, esta es mi ecuación para el punto neutro con controles fijos y esta mi ecuación para el punto neutro con controles libres. Lo que observamos es que en lo único que son diferentes es en este término, como ya había mencionado. Todos los demás términos, aquí tenemos HCA, el volumen del empenaje por A1 sobre A, y 1 menos la diferencial de épsilon, que está aquí. Luego tenemos menos el cambio en coeficiente de momento del fuselaje con respecto a CL y menos la distancia a la hélice o al sistema propulsor, a la admisión, perdón, por la diferencial de la fuerza normal. Entonces, la única diferencia es este término de aquí. Podemos despejar la posición del centro aerodinámico, la cual es constante, y así de aquí encontramos que la posición del centro aerodinámico es el margen de estabilidad con controles fijos menos todos estos valores. Y reescribir la ecuación para el punto neutro con controles libres en función del valor de punto neutro con controles fijos. Y así, el punto neutro con controles libres es igual al punto neutro con controles fijos menos el valor del volumen del empenaje por esta relación A2 sobre A por B1 sobre B2 por 1 menos la diferencial de épsilon con respecto al ángulo de ataque. Lo que nos está diciendo que el valor del punto neutro con controles libres va a ser un valor en apariencia menor al valor del punto neutro con controles fijos. Y digo en apariencia porque en realidad este punto en negro representa el centro de gravedad de acuerdo al peso y balance. Este punto en naranja o más clarito, este que está aquí, representa la posición del punto neutro, que pudiera ser una posición del centro de gravedad, y es la posición límite con controles fijos. Y este otro punto en rojo representa la posición del punto negro con controles libres. De tal manera que cuando una aeronave tiene trim tap, tiene la posibilidad de tener un mayor margen para el movimiento del centro de gravedad. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces, cuando calculamos lo de los márgenes, ¿es porque son como límites para que se mueva el centro de gravedad? Así es porque son límites.
y nos interesa saber dónde están esos límites. Pues es como hasta dónde se puede mover la aeronave cada vez que está volando, cómo va cambiando El centro también. de gravedad de la aeronave, ¿sí? Ok. Observemos que los efectos de la tracción o empuje que producen los motores quedan dentro del término que implica la estabilidad con mandos fijos. Como antes, el margen de estabilidad será positivo y de mayor valor entre más estable sea la aeronave. Asimismo, el margen de estabilidad con controles libres será mayor que el margen de estabilidad con controles fijos. Bueno, entonces, volviendo a esta figura, el margen de estabilidad con controles fijos es la distancia que hay del punto negro al punto naranja. Y el margen de estabilidad con controles libres es la distancia que hay del punto negro al punto rojo. Entonces, obviamente, la distancia es mayor al punto rojo que al punto naranja, que es lo que nos indican estos párrafos de aquí. Lo anterior implica que si la aeronave es estable con controles fijos, lo será con controles libres. Bajo la consideración anterior, la aeronave es estable aun cuando el piloto no tenga las manos sobre el control, por lo cual podemos escribir la ecuación de coeficiente de momento de cabeceo como, es decir, nuestra ecuación que ya habíamos obtenido considerando controles libres, la igualamos con 0. Si en algún momento es necesario llevarla a la aeronave con controles libres a un nuevo punto de equilibrio, será necesario hacer ajustes en el TAP, ya que si solo se mueve la palanca de control, cuando se suelte, esta regresará a su posición previa, debido a que el timón de profundidad presenta un momento de bisagra 0, o es decir, flota libremente. O sea, el control sí nos va a responder, y si la aeronave va a levantar la nariz o a bajar la nariz, depende a dónde movamos la palanca, pero después de un tiempo, la aeronave va a regresar a su condición y entonces va a ser necesario, si queremos que la aeronave vuele con cierta condición de estabilidad, va a ser necesario hacer ajustes en el TAP. Aquí lo interesante es ver que el TAP logra hacer un control de una superficie pequeña sobre una superficie no tan grande. Y el timón de profundidad hace un control con respecto a una superficie mayor y a toda la aeronave. En otras palabras, cuando la aeronave con controles libres busca una nueva posición de equilibrio, es necesario conseguir que el momento de bisagra de la condición deseada de elevador sea 0. Esto a través de la modificación del ángulo del TAP, beta subíndice eta. De lo anterior se obtiene una conclusión, que la variable en la estabilidad con controles libres es el ángulo del TAP, por lo cual es conveniente encontrar una ecuación para su obtención, lo cual hacemos al derivar la ecuación anterior con respecto a CL. Entonces, derivamos esta ecuación con respecto a CL, obteniendo esta ecuación. Y a partir de esta, despejamos el término del ángulo de flexión del TAP con respecto a CL. De tal manera que tenemos que el ángulo de flexión del TAP con respecto a CL, en forma similar al que teníamos con respecto al ángulo de elevador con respecto a CL, en este caso va a ser igual a menos el margen de estabilidad con controles libres, tiene el apóstrofe, y en este caso el volumen del empenaje por A3, que es el cambio en el coeficiente de levantamiento del empenaje con respecto a la flexión del timón de profundidad, multiplicado por 1 y involucrando a las variables A2, B3, A3 y B2. Recordando que A2 es el cambio en el coeficiente de levantamiento del empenaje con respecto a la flexión del elevador. A3 lo acabamos de mencionar, es el cambio en el coeficiente de levantamiento del elevador, del empenaje, con respecto a la flexión del TAP. Y B2 es el cambio en coeficiente de momento de bisagra con respecto a la flexión del elevador, y B3 es el cambio en coeficiente de momento de bisagra con respecto a la flexión del TAP. Lo común es que el divisor de la ecuación anterior sea negativo. Entonces, el cambio en ángulo del TAP con respecto al coeficiente de levantamiento es positivo
y dependiendo del margen de estabilidad y dependiente del margen de estabilidad. Aunque obviamente también será importante el volumen del empenaje, pero el margen de estabilidad va a cambiar con la posición del centro de gravedad y el volumen del empenaje prácticamente ya no va a cambiar o ya no cambia. Los experimentos han demostrado que las consideraciones hechas con respecto al ángulo del TAP son correctas. Sin embargo, ya que el ángulo del TAP, el momento de bisagra del elevador y la fuerza de control son equivalentes, es más usual investigar la fuerza de control, ya que esta está relacionada con el piloto. Para visualizar el efecto, volvamos a la ecuación de momento de cabeceo con controles libres en condiciones de equilibrio, es decir, igual a cero, y derivemos nuevamente con respecto a CL, pero bajo la condición de que beta subíndice eta es constante y el momento de bisagra cambia al buscar el equilibrio. Así, tenemos nuevamente nuestra ecuación, pero ahora en esta ecuación estamos considerando que este término, que beta es constante, y por lo tanto se cancela de la ecuación. Y básicamente nos queda el coeficiente de momento de bisagra. Después de despejar y realizar algunos ajustes, tenemos que el cambio en coeficiente de momento de bisagra con respecto al CL va a ser igual al menos el margen de estabilidad con controles libres entre el volumen del empenaje por A2 sobre B2. Cambio del coeficiente de levantamiento con la flexión del elevador, cambio del momento de bisagra con la flexión del elevador. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, ¿qué significaba beta? Perdón. Beta, subíndice eta, es el Ajá. ángulo de flexión del TAP o trim TAP. Vale, gracias. Profesor, ¿qué nos representa el coeficiente de momento de bisagra? El coeficiente de momento de bisagra es una representación adimensional del momento que se presenta sobre la línea de bisagra. Presentábamos en la primera lámina donde estaba la imagen del empenaje horizontal de la aeronave, creo que es el helio. Esa línea de bisagra o donde están las bisagras, entonces es el coeficiente de bisagra. Como todos los coeficientes, es una representación adimensional del momento que se genera con respecto a ese punto de bisagra. En ese momento, o para la condición de controles libres, el momento de bisagra es cero, y por ende el coeficiente de bisagra es cero. El coeficiente de momento de bisagra. No sé si queda claro. Sí, cuando decimos controles libres, ¿es de que lo dejamos que se mueva así libremente? Así es, eso es lo que estamos diciendo, que y voy a regresar entonces, es que bajo la condición de controles libres, es que esta superficie se mueve libremente, y el momento con respecto a este punto, o sea, porque si yo aplico una fuerza o estamos de acuerdo que hay una distribución de fuerzas debido a la carga de presiones, y esa distribución de fuerzas van a generar un momento sobre esta línea. Ese es el momento de línea de bisagra. Y nada más lo estamos representando en forma de coeficiente. Bueno, en esa condición, debido a la distribución de presiones tanto en el extra 2 como en el intra 2, o superior e inferior, el timón de profundidad está libre y logra un equilibrio, probablemente con una flexión, a lo mejor tal como se muestra aquí. Aquí básicamente es como se dejó ajustada. No es, esto es porque está frenada o tiene un cierto momento que lo está deteniendo la bisagra, pero en vuelo debe quedar totalmente libre y no sé, va a quedar con un cierto ángulo de flexión, pero ahí se va a mover y va a tener la capacidad de moverse porque no tiene un freno para moverse, y el equilibrio se va a lograr a través de esta pequeña superficie, que es el trim TAP. Entonces es como si por sí sola se estuviera estabilizando. Así. Así es. Y lo más importante es que estabiliza toda la aeronave. Ok. Y nada más con la pura fuerza que se ejerce con el aire ya se va a estabilizar. Así es.
Pero lo más importante es que no es la fuerza sobre toda esta, sino es la fuerza sobre esta pequeñita. Y eso nos está haciendo un ahorro de energía. Ujú. A ver. Entonces andamos por aquí, no, en esta de acá. Ya casi para terminar. Observemos entonces que hay una equivalencia entre el ángulo del tap y el momento de bisagra necesarios para obtener el equilibrio. Por último, se puede establecer una relación entre la fuerza para controlar el elevador, F subíndice eta, y el momento de bisagra. Para ello consideramos que los efectos de la transmisión mecánica están dados por G subíndice eta. Entonces se puede escribir que la fuerza para controlar el momento de bisagra va a ser igual a los efectos mecánicos, G subíndice eta, por el momento de bisagra. Aquí ya está como momento, ya no como coeficiente. Y esto igual a un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado, por la superficie del elevador, por la cuerda aerodinámica media del elevador, por, en este caso, nuevamente, los efectos del tren o de los mecanismos y el momento de bisagra. Entonces se tiene una igualdad entre esas. Esta es la fuerza que se aplica, pero lo podemos ver como la parte mecánica y la parte aerodinámica. Nosotros, cuando lleguemos a la parte de más que de controles, de cualidades de manejo, o en este caso estaríamos en la respuesta, estaremos viendo la recuperación de la aeronave primero con controles fijos y luego retomaremos esta condición de controles libres, pero ya teniendo en cuenta las características de estabilidad dinámica que estableceremos a medio camino, más allá de medio camino. Cuando digo medio camino es del curso. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una duda, nada más de lo de el punto neutro. O sea que ese punto neutro es cuando la aeronave está estáticamente así en el aire, sin que tenga momentos. En ese punto neutro, si el centro de gravedad llegara a estar en esa posición, es decir, en este punto naranja, entonces la aeronave no tendría, si se presenta una ráfaga o algo, no tendría ni a regresar su nariz ni a subir su nariz, porque la estabilidad en ese punto es neutra. Si recordamos aquel gráfico que veíamos en la clase pasada o antepasada, en donde tenemos el CM en función del ángulo de ataque y que tenemos 4 líneas, muy estable, estable, neutra, entonces en este punto la curva estamos en el caso 3, pero al tener controles libres tenemos una ampliación, entonces cuando dejamos los controles libres hay todavía un espacio para darle posibilidad de corrimiento a el centro de gravedad. No sé si queda claro. Sí, era mi duda sobre qué significaba lo del punto neutro en relación con los momentos. Y entonces en el punto rojo, digamos que sería, bueno, como decimos en la condición libre, es todavía más estable que si nada más estuviera fija. No, al revés. Y aquí es importante que entiendan eso. La aeronave es más estable cuando estamos del lado del punto negro y se va haciendo menos estable conforme nos vamos acercando al punto rojo o al punto amarillo si la aeronave no tiene TAP. Y si la aeronave tiene TAP, el problema sería cuando pase el punto rojo. Y si la aeronave no tiene TAP, el problema nos lo vamos a encontrar cuando sobrepase el punto amarillo.
Ahora, por el otro lado, si el centro de gravedad se mueve por delante de la posición del punto negro, la aeronave se hace demasiado estable. Y en teoría me podrían decir, pues eso no es problema. No es problema en el sentido de, qué bonito vuela y se mantiene volando bien derechita, ¿no? Pero, ahí al frente hay una montaña y quiero librar esa montaña. Pues me cuesta un trabajar poder librar a la montaña porque mi aeronave es demasiado estable. Entonces también tiene sus problemas que sea demasiado estable. Es ¿Sí queda como, por claro? ejemplo, en esa condición. Ajá. En la condición que dice es que no importando si con los controles, por ejemplo, al detectar los flaps o los alerones, ya no se puede esquivar porque la aeronave tiende a equilibrarse por sí sola. Más o menos así. Ok. O sea, Ok. en esta condición la aeronave es controlable y volable. O sea, y ahí ya estaríamos hablando, que todavía no es el momento, de las cualidades de manejo. Aquí tendría buenas cualidades de manejo. Es estable y la podemos manejar bien. Pero después del punto negro es muy estable y entonces las cualidades de manejo son pobres. Después del punto rojo, las cualidades de manejo son bastante abruptas porque tiene muy buena respuesta, pero no, nos va a costar mucho trabajo, le va a costar al piloto mucho trabajo poderla controlar. O sea, un buen piloto todavía pasando el punto rojo, el punto naranja, en teoría podría regresar a la aeronave a su condición de equilibrio. Y esto, digamos, no habiéndose pasado mucho. Pero un piloto novato ya valió. Muy bien, entonces, si no hay otra pregunta, pasemos a la actividad del día de hoy. A través de trabajo individual, respondan a las siguientes preguntas y resuelvan el problema. ¿Cuál es la condición para que se dé el equilibrio longitudinal estable de un avión? Explique el sentido físico del punto neutro con controles fijos y con controles móviles. 3. La ecuación de momento de cabeceo referida al centro de gravedad para una aeronave de combate de configuración Canard está dada por esta ecuación, donde BC, o B testada sobre índice C, es la relación del volumen de Canard. A1 es la pendiente de la curva de levantamiento del Canard, y delta subíndice C es el ángulo de control de la superficie de Canard, que es completamente móvil. Entonces, el Canard en este caso es completamente móvil. Obtenga una expresión para el margen estático con controles fijos y para el punto neutro con controles fijos. Indique cualquier consideración hecha. Entonces, como esta superficie es totalmente móvil, no implica o no se está considerando la existencia de un TAP. Al ser una superficie totalmente móvil, pudiéramos dotarla de una pequeña aletita que sería un TAP, pero no lo tiene. Entonces se les pide que establezcan obtengan una ecuación o expresión para el margen estático con controles fijos y uno para el punto neutro con controles fijos. Indique cualquier consideración hecha. Dado que la cuerda aerodinámica media CAM es 4.7 metros, la relación del volumen del canar es 0.12 y la pendiente de la curva de levantamiento del ala y el canar son 3.5 y 4.9 radianes, respectivamente. Calcule el límite trasero del centro de gravedad de la aeronave para permanecer estable con controles fijos. Calcule también la posición del centro de gravedad para que la aeronave tenga un margen estático con controles fijos de 15%. Por último, si el cambio en ángulo de flexión del elevador con respecto al levantamiento de la aeronave es de 0.4 radianes, ¿cuál es el valor del cambio en coeficiente de levantamiento del canar con respecto a la flexión del elevador? En este caso, el problema, en una primera parte, les pide que desarrollen tal como hicieron la clase pasada. En este caso ya no vamos a tomar las aeronaves previas
y obtener con ecuaciones con controles libres, sino que esto es un nuevo ejercicio similar al de la aeronave alemana, y tienen que obtener su ecuación para el margen estático con controles libres y el punto neutro. Y a partir de estas ecuaciones, y en este caso de la ecuación para el cambio en ángulo del elevador con respecto al coeficiente de levantamiento, que podemos usar la que vimos para el canal, determinar el valor que aquí se solicita. ¿Cuál es el valor del cambio en coeficiente de levantamiento del canal con respecto a la flexión del elevador? ¿Alguna pregunta? El tiempo para la actividad es de 30 minutos. ¿Sí escucho? Ah, ok, por el momento no. Ok. En plataforma, evidencia de participación, 17ª sesión, se presenta en el formato de examen, accesible a partir de las 15:30, ya es accesible. Y lo que ustedes van a encontrar es una primera pregunta como opción múltiple. La primera pregunta: ¿cuál es la condición para que se dé el equilibrio longitudinal estable del avión? La siguiente pregunta es abierta. Y luego, para establecer las ecuaciones, es de opción múltiple. Aquí obviamente lo más conveniente es que ustedes desarrollen y elijan la correcta, no que hagan de Tin Marín. Lo mismo para esta otra, que sería el margen de estabilidad. Ustedes desarrollan y eligen la correcta. En la quinta pregunta, ya hay que agregar un valor numérico. Tiene que ser basada en la ecuación correcta. En la sexta pregunta también tienen que indicar un valor numérico. Y en la última pregunta, también un valor numérico. Entonces, si no tienen alguna pregunta, pues pueden comenzar a desarrollar. Recuerden que el examen se cierra a las 16:30. La actividad con formato de examen, porque no es examen, es la actividad del día de hoy. Les pido entonces que a partir de este momento, cualquier duda que tengan, me la dirijan a través de WhatsApp.